profe. ¿Y qué tal? Interesante, ¿verdad? Sí, Mal, muy mal. Ya, perenque. Bueno, vámonos rápido. Hola, profe, Seguimos. justo trataba de enviarte el link ¿A quién? a vos. No, no. ¿Sabes cómo entré? Me fui a mi Google Meet, a mi correo y ahí estaba horario fijado y ahí puse ahora nomás ya y ahí Ah, qué bueno, qué bueno. directo. Perfecto. Ah, el correo de invitación. Ah, Sí. espectacular. Y ahí dice ahora y ahí ya podés ingresar. Bueno, vamos rápido ya a desarrollar el trastorno, ¿sí? Hoy yo a las 8:30 tengo una reunión que una vez tuve luego, ¿verdad? Y pedí para unirme media hora más tarde, al menos para tener esa media hora. No hay inconveniente, ¿verdad? No, profe, todo bien. No, genial. Bueno, eh, estamos viendo este tema que deben saber que es un tema muy importante en salud mental infanto-juvenil, ¿sí? Los trastornos depresivos en niños y adolescentes. Y de pasada estábamos haciendo una introducción, estábamos hablando de que la depresión, justamente esto, ¿verdad? Se puede dar en distintas edades, no es solamente en la edad adulta, porque generalmente, eh, hasta hace unos años atrás, la generalidad de las personas creía que la depresión solamente era un trastorno de las personas grandes. Yo la vez pasada estuve para que vean nomás, entró una de 21 años con un trastorno depresivo grave, ya, ¿verdad? Que sí o sí ya necesita medicación porque es de hace mucho tiempo. Es una chica muy callada, aparentemente para el entorno familiar, entorno social. Sin embargo, entrando adentro en consultorio se abrió sin ningún inconveniente. Sale, cuando estaba por salir ella, me llaman por teléfono y me avisa una psiquiatra que si le podía ver a una nena de 12 añitos, a quien ya le inició también tratamiento con antidepresivo porque estaba depresiva ya, con cortes también. O sea, sale una de 21 con trastorno depresivo grave y entra otra de 12 con trastorno depresivo moderado. ¿Sí? La primera tiene que entrar este jueves a psiquiatría y la otra nena ya ingresó a psiquiatría. 12 años, ¿ustedes se imaginan una nena de 12 años depresiva? Yo ya le dije a ustedes que en el hospital nos tocó ver chicos de 6 7 8 años depresivos, ¿verdad? Pero esta nena de 12 años, bola y vete a recontra nena y de re depresiva. ¿Qué pueden decir al respecto? A ver. ¿En qué sentido, profe? Y respecto a la depresión en criaturas, porque son criaturas realmente. Y generalmente se debe al entorno familiar, ¿verdad? Porque hay problemas en el entorno familiar. Exactamente. Total. Ujú. Así mismo, en edades más tempranas se presenta y asusta. Asusta porque nosotros, por ejemplo, en el hospital, en nuestra unidad de departamento de salud mental, estamos con jubilación de los psiquiatras y nos estamos quedando sin psiquiatra, por decir así. O sea, ya están viniendo, pero mientras están viniendo nos faltan 1 o 2 semanas aún, ¿verdad? Y tenemos solamente un psiquiatra para una población enorme. Anteriormente, cuando inició el departamento, ¿verdad? Que fue allá por el año 2001, yo entré en el 2004, había solamente una psiquiatra y éramos 5 profesionales. Y eso yo dije en forma de broma a la compañera que está desde hace 20 años ya ahí, ¿verdad? Dije, "¿Pero qué es lo que tanto?" Le dije en broma, ¿verdad? Sí, antes también no te acuerdas que una psiquiatra nomás teníamos y cómo funcionamos bien, pero vos estás mal, me dice.
Antes no había la cantidad de trastornos mentales graves y complejos que tenemos ahora. Y después le dije, sí, cierto, te estoy jodiendo, nomás le digo, porque realmente asustan. Vez pasada también el viernes me vino un niñito de 10 años que pasó por un evento muy doloroso que es el fallecimiento por suicidio de su tío padrino de 26 años de edad. Y esta criatura no le vio colgado a su padrino, perdón, le vio colgado y le tuvo que ayudar a bajar el cuerpo. Imagínense el impacto, ¿eh? Ya por estrés postraumático. Sí, yo le puse ese diagnóstico, ¿verdad? Pero a un niño que era muy cercano, tenía una vinculación muy estrecha y, ¿cómo es? Él vio y eso fue el martes. Fíjense la paradoja de la vida. El martes cumplía años este nene de 11. El día que cumplía 11 años, el regalo que tuvo, ¿verdad? Martes a la mañana, miércoles fue el entierro. Y después del entierro empezó a desarrollar unos vómitos imposibles de atajar que se llaman incoercibles, o sea, toda la hora vomitaba y tenía tipo arcadas y dolores de estómago, ¿verdad? Y él llegó el viernes a la mañana y no se le pudo evaluar porque él seguía con sus dolores. Hoy justo me fui un rato al hospital a buscar algunos documentos y el nene estaba de lo mejor, de lo más tranquilo estaba, ¿verdad? Pero fíjense, aparte que este nene ya tiene luego su tío que se suicidó y hace un año su papá intentó suicidarse por el mismo método de ahorcamiento. O sea, hay una carga importante por parte de la familia paterna, ¿sí? O sea que cuando hay intentos de suicidio en una familia y no se llega a consumar, eso significa que nosotros tenemos que tener en cuenta que el que viene a consultar familiar de esas dos personas, en este caso esas dos personas, sí o sí va a desarrollar algún trastorno de tipo depresivo o de tipo bipolar. Las personas que tienen las personas que tienen familiares con intentos de suicidio o suicidio, entonces les repito, evalúen siempre trastorno depresivo o trastorno bipolar. ¿Está bien? Por la parte genética. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de avanzar? No. Bueno. Entonces, realmente lo alarmante es Discúlpame, ¿sí? quiero anotar nomás. ¿Cuánto por ciento me dijiste predisposición? No dije por ciento. Lo que pasa es que el riesgo aumenta. Ah, ok, ok, ok. El Ok. riesgo aumenta. Seguramente habrá porcentaje, pero yo ya no estoy más actualizado con los porcentajes. Ujú. Pero sí o sí es mayor el riesgo de que se desarrolle un trastorno depresivo bipolar en familiares, o sea, en pacientes que tienen antecedentes de familiares con intento de suicidio o suicidio consumado, Ujú. comparando con el grupo control que sería pacientes que no tienen antecedentes de familiares con intento de suicidio o suicidio consumado. Ok. ¿Quedó claro? Sí, profe, perfecto. Muy largo nomás, pero bueno, era la única forma de explicar por ahí. ¿Sí? Bueno, entonces aumenta. Esto la vez pasada leímos, ¿verdad? ¿O no leímos? ¿No se acuerdan? Este es el pensamiento de una persona con una depresión muy importante. No Yo sé si no, alguien quiere leer, porque parece que no leímos. ¿Alguien que pueda leer? yo te leería, profe, con mi garganta está un desastre. Ah, mejor no. Sí. Una chica, porque una chica es la que escribió esto. Lichi Echevarría estaba por ahí. Profe, te leo yo. ¿Cómo Dale. estás? Lichi. Espera, que no, yo soy Cintia. Cintia. ¿Apellido? Agüero. Cintia ¿Viste? Te Agüero. olvidaste otra vez después del examen de mi profe. Lo que pasa, tengo Cintia Agüero, Cintia Brito, Cintia Jiménez, Cintia Lucena, Ahí fue. Cintia UAP. Guape. Sí, así mismo. Cintia Guape. Te Bueno, escucho. te leo, profe. La A ver. experiencia de la depresión es como caer en hoyo profundo,
y oscuro del que no puedes salir. Gritas al caer, pero parece como si nadie te escuchara. La depresión afecta la forma en que interpretas los sucesos, influye en cómo te ves a ti mismo y cómo ves a los demás. Recuerdo haberme observado en el espejo y pensar que era la criatura más horrible del mundo. Lloraba mucho, trataba de ahogar mis penas consumiendo alcohol. Era una forma de escapar a lo que sentía. Tenía muy pocas esperanzas de un cambio positivo. No creí que nadie cercano a mí tuviera esperanzas. Me sentía molesta, cínica y con gran dolor emocional. Pronto me hallé tratando de cortar los pocos vínculos que tenía con los demás. Me era casi imposible hablar con ellos. Me sentía frustrada todo el tiempo. En una de esas ocasiones tuve una discusión con mamá. Me encerré en mi habitación, bebí una botella de whisky, luego saqué un cuchillo muy afilado que guardaba y me hice un profundo corte en la muñeca. No sentí nada, pero el calor de la sangre me recorrió la mano. Después de esto, los pensamientos suicidas se volvieron más frecuentes y mi obsesión por la muerte continuó. Sí, Teresa, 16 años. sí, 16 años. Nosotros solemos ver en el hospital chicas de 11 años que te describen esta situación, ¿verdad? Pero no es lo mismo leer cuando comparando con escuchar a la persona que está viviendo esto. ¿Entienden? O sea, otra vez caemos en esto, que nosotros como profesionales en la psicología podemos hacer la diferencia entre una persona que esté viva o que no esté viva. ¿Sí? Es demasiado importante nuestro trabajo. Bueno, esto es algo que vamos a aclarar cuando vemos el trastorno bipolar, que va a ser en 2 semanas aproximadamente, el trastorno bipolar en la etapa infanto-juvenil. Pero para ir adelantando lo que es la depresión, solamente con la depresión, tenemos que ver, hay 2 tipos de depresiones. La depresión unipolar o la depresión monopolar, ¿sí? Uni de única o mono. ¿Qué significa eso? Que siempre está abajo, el estado de ánimo que está hacia abajo de la depresión. Cuando hablamos de un trastorno depresivo, sin que tenga que ver un trastorno bipolar, entonces siempre estamos hablando de que el estado de ánimo es bajo. También en la depresión bipolar, pero lo que pasa es que el bipolar, la depresión bipolar, va a subir hacia manía y después va a bajar. ¿Ustedes están viendo mi flechita? ¿Ven mi flecha? Bueno, cuando una persona tiene depresión unipolar, su estado de ánimo por lo general es bajo, acá, ¿entienden? Y se mantiene en este rango. A medida que el punto de la depresión vaya bajando, la depresión es más grave. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, está acá, siempre está acá. Cuando inicia el tratamiento, ya sea farmacológico acompañado de psicoterapéutico, esto va a tener que ir subiendo. ¿Sí? ¿Queda claro entonces lo que es la depresión unipolar o monopolar? El estado de ánimo persistente por lo general es bajo y no hay variaciones en el estado de ánimo. Cuando hablamos de una depresión en un contexto de un trastorno bipolar, entonces ocurre esto. Estamos depresivos, ¿sí? Acá, y de la nada subimos. ¿Entienden? Profe, el periodo de tiempo en promedio, ¿cuánto suele ser? No hay periodo No de hay, tiempo. no hay No un promedio hay. así. O sea, que puede entrar la fase maníaca así de un día para otro. Totalmente. Vamos a ver nosotros en trastorno bipolar que la fase maníaca es la fase más grave de lo que es el ánimo hacia arriba, ¿verdad? Porque también hay una fase hipomaníaca, ¿sí? Ok. Entonces, no hay. De repente, vos podés ver increíble porque la clasificación de los trastornos bipolares existe y uno de ellos se llama, ahora mismo no recuerdo, pero es así. Está triste frente a vos en el consultorio, está triste, llorando,
todo su estado emocional de tristeza y ¡tuc! Ahí se levanta hacia arriba, empieza a reírse fuerte, sin sentidos, con autoestima. Después ¡zup! Baja. Increíble. Después tenés aquellos que tardan semanas en hacer su cambio, de irse de abajo hacia arriba. Después tenés algunos que durante varias semanas están inclusive acá, ¿sí? En la etapa, perdón, en un estado normal del ánimo. No hay un tiempo, por eso es muy difícil hacer diagnóstico de trastorno bipolar en gente adulta y más aún en pequeños, niños y adolescentes. Pero hay que hacer el diagnóstico, ¿sí? ¿Entienden? No, entonces no hay un tiempo donde diga acá 3 días hace un episodio maníaco. Acá después de la manía a los 3 días va a bajar acá. Una Porque consulta, así es, perdón. una consultita. ¿Una persona con depresión puede tener ciclotimia? Bueno, y hay que diferenciar porque hay lo que se llama personalidad ciclotímica también, ¿verdad? Pero la ciclotimia es un trastorno tipo bipolar, pero Sí, mucho menos intenso que el trastorno bipolar. No hace falta ni medicación. Es cambio de humor, por eso se llama ciclotimia, ciclos del afecto, ¿sí? ok. Que en ocasiones tiene que ver con la personalidad de uno, ¿sí? Si uno tiene trastorno límite de personalidad, es muy probable que tenga ciclotimia. Esas personas que cambian bruscamente sus ánimos, ¿verdad? Y esa pregunta tuya es muy importante otra vez para mostrar cuán difícil es hacer un diagnóstico de trastorno bipolar. No sabes si es depresión solamente, si no sabes si es debut de un trastorno bipolar y debuta en la fase depresiva, no sabes si es ciclotimia, no sabes si es trastorno borderline de la personalidad, ¿sí? Son desafíos que se nos presentan. Yo les cuento un caso. Para mí el trastorno bipolar es uno de los más crueles, porque de la nada hace un cambio de abajo para arriba o de arriba para abajo, y en los dos extremos la situación es muy difícil. En una depresión de tipo unipolar, el riesgo de suicidio es menor cuando ocurre un trastorno depresivo dentro de un contexto bipolar, ¿sí? ¿Queda claro eso? O sea, es más fácil, entre comillas, fácil, que se suicide una persona con depresión bipolar que una persona con depresión uni o monopolar. A ver, ¿me pueden explicar lo que le estoy diciendo en palabras que yo pueda entender? Una persona depresiva unipolar se puede, o sea, tiende más a recuperarse, no a recuperarse. Una persona bipolar tiende más a suicidarse que una persona unipolar. ¿Sí? Y los suicidios, ya sea en depresión perdón, en la depresión bipolar, tiene que ver en este estado, ¿sí? Porque es tan fuerte la caída del estado de ánimo, porque está muy arriba y de ahí pasas hasta abajo. Y ahí es brutal, ahí tenés que, O inclusive sea en que puede ocasiones se ser recomienda la internación. ¿Cómo? como consecuencia de lo que hizo en su fase maníaca, tipo, él se culpa, No necesariamente, no ¿no? necesariamente. Lo que pasa es que cuando yo te estoy hablando de la población infanto-juvenil, en persona Ujú. adulta sí puede ser un agravante eso, de lo que hizo en su fase maníaco-hipomaníaca, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿sabes qué pasa? Es que esta depresión bipolar cae tan abajo que hasta las fuerzas para lo mínimo están todas obstaculizadas. No tenés ganas ni de levantarte de la cama. La desesperanza es brutal, ¿sí? Yo hace poco tenía una paciente que venía. Fíjense, por eso es muy importante el anamnesis o la anamnesis de la persona, ¿verdad? Su historia de vida. Es una nena que ahora tiene 15, cumplió 14 cuando vino a consultar con nosotros. Ella es hija de una docente y de un profesional de la salud, ¿verdad? Eh, Padres separados. En buenos términos, espectacular la relación estando separados. Por situaciones de la vida, esta nena vivió durante muchos años con la abuela materna hacia el interior y bueno, estaba muy apegada a la abuela materna, pero también extrañaba a su mamá.
¿sí? También extrañaba a su mamá. Entonces su mamá, a fines del 2019, resuelve traerle. Su mamá docente, ustedes saben cómo es la vida de una docente que es catedrática, ¿verdad? O la famosa profesora taxi, como se le dice, ¿verdad? Se va de colegio a colegio, institución a institución. Entonces no tenía el tiempo para cuidar a su hija, tiempo de calidad. Bueno, ¿qué ocurre? Le trae y la nena empieza a tener esa ambivalencia. Quería volver hacia el interior, pero también quería estar con su mamá y con su papá, porque el papá, a pesar de la separación, es un muy buen señor. A mí me consta. Y ese creíamos nosotros que era su motivo de la depresión que tenía. Porque ella inclusive en un momento se cortó y todo eso, se sentía muy triste y bueno, nosotros hicimos la hipótesis que tenía que ver con la cuestión de que de esa ambivalencia afectiva, ¿verdad? Bueno, me acuerdo que iba mejorando, yo estaba por salir de vacaciones, era mi último viernes y yo le venía controlando, le hacía el seguimiento por psicología, trabajábamos esto, lo que tiene que ver con su abuela, de qué podíamos hacer, será que podemos mandarle al menos como estábamos en pandemia, de repente una semana irse al interior, después volver. Bueno, el viernes antes, yo empecé mi vacación el lunes. El viernes era una chica, ella siempre fue una chica muy recatada, muy seria, tipo introvertida, ¿verdad? El viernes, ese viernes que le digo, viene con un short cortito, inquietísima, y me dicen los padres, no sé qué le pasa a mi hija, de estar muy triste pasó ahora a estar agresiva. No, no se queda callada. Miran al licenciado cómo se viste, le provoca a los hombres. Y ahí está lo que le digo. Ella pasa de una depresión a una manía, franca manía, porque me acuerdo que a mí se dirigió de forma grosera conmigo. Y vos qué querés saber, licenciado, vos no acertás nada, vos no servís para nada, licenciado, vos sos una mierda, me dijo, después me pedían disculpas a los padres, y uno pues se da cuenta que estaba acá esa nena, ¿verdad? Entonces, ¿vieron cómo pasó de una depresión a una manía? Pregunto, ¿el diagnóstico es de trastorno depresivo? Hasta el momento en que hizo este cambio de conducta, ¿era trastorno depresivo o no su diagnóstico? Y antes de la fase maníaca, sí. Sí, entonces era un trastorno depresivo, un F32.2. O sea, 32.2, cuando está el punto 2 significa que como mínimo hay ideas de suicidio, ¿sí? Con el paso de las semanas se estabilizó, estaba a 32.1, yéndose hacia 32.0, o sea, estaba volviendo a la normalidad, pero obviamente la parte psicofarmacológica es así, según la gravedad de sus síntomas va a tardar tantos meses en tomar toda su medicación, ¿verdad? O sea, no sé si va a tener un año y medio, 2 años, 2 años y medio, no sé, eso es psiquiatría. Pero ella, al tener esta conducta, ¿en qué se transforma su diagnóstico? Y en bipolaridad de cuando tiene manía. En un trastorno bipolar. Sí. En un trastorno. Increíble. Increíble el cambio. Era una chica que apenas, de tan introvertida que era apenas alzaba la mirada para hablar, ¿verdad? Y cómo ese día te miraba con rabia, con furia. Vos debías ese short cortito. O sea, la mitad, prácticamente un cuarto hacia la mitad de la nalga salía abajo de su short. Y te daba pena realmente, porque vos sabés lo que va a venir después. Yo me acuerdo que hablamos de eso. Y lo que vos dijiste, ¿verdad? Me dice, sí, ella va, sabemos que la persona que es bipolar ahora está arriba, pero va a bajar. Y cuando esté abajo, viste, tiene 14 años, ya es medio grandecita, sí va a tener conciencia de lo que hizo y sí puede afectar a su depresión. Es lo que vos me preguntaste, ¿verdad? Sí, profe. Sí, pero no necesariamente por eso va a estar suicida, ¿entendés? Mm. Y efectivamente, durante mis vacaciones le vio otra compañera, después se estabilizó nuevamente porque su medicación pasó de ser el depresivo monopolar, generalmente lo que toma como medicación es antidepresivo,
¿sí? Antidepresivo y acompañado generalmente de un hipnótico porque los depresivos tienen dificultad para dormir, entonces el hipnótico le va a ayudar a dormir. Y las personas con depresión bipolar, o sea, las personas con trastorno bipolar, ¿qué tipo de medicamento toman? No toman yo quetiapina. Pues ese es genérico, o sea, perdón, Sí, ese es esa es la marca, es la droga, ¿verdad? sí. No sé ni si es la marca o la droga, No, pero la sí, droga, porque la droga. Sí, claro. creo que Pero el depresivo toma un antidepresivo, o sea, se quiere bajar la depresión. Y en el trastorno bipolar, ¿qué se toma? ¿Qué es lo que se busca con la medicación del trastorno bipolar? Está en ambos extremos, ¿se dan cuenta? encontrar un equilibrio. Sí, está por salir, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, pero así mismo es. Yo le voy a decir nomás Eh, ya, estabilizante del ánimo. ¿Cómo era? No, algo era. Diven, algo era, profe. Ujú. No, Fluoxetina no sería eso, profe. Ese se da no, para la depresión. fluoxetina es un antidepresivo. Antidepresivo, sí. Sí. Y un secreto fíjense, un secreto de la fluoxetina es este. Me voy a poner como ejemplo. Si yo fuera depresivo y no conocen mi historia de que en algún momento hice hipomanía o manía y me dan fluoxetina, yo puedo subir hacia arriba. O sea que la fluoxetina puede desencadenar un evento hipomaníaco. ¿Entienden? ¿Sí? La fluoxetina es un antidepresivo por lo general. Es que entonces lo que se busca es estabilizar el ánimo, que la depresión no sea tan baja y que la hipomanía no sea tan alta. Que la depresión, que la línea de la depresión vaya subiendo la normalidad y la línea de la manía y la hipomanía vaya bajando la normalidad. Entonces, se los conoce genéricamente como estabilizadores de ánimo. Y ahí tenemos el valproato de sodio, la carbamazepina y después hay otros, ¿sí? Bueno, pero a donde yo quiero ir y creo que quedó claro, ¿verdad? No se confundan nunca una depresión unipolar de una depresión bipolar. ¿Cuál podría ser la diferencia? A ver. Uh-huh, uh-huh. Exactamente. Es un tipo de tratamiento y siempre tienen que tener en cuenta cuando estén con un paciente depresivo, nunca pierdan de vista que esa persona puede hacer un evento hipomaníaco o maníaco, ¿sí? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para eso? Tenemos que ver su anamnesis, ¿sí? Y nosotros vimos la anamnesis de esta chica. ¿Y qué hay en la historia de esta chica que podría ser algo que a nosotros nos pueda dar la pauta de que puede ser realmente un trastorno bipolar? Algo traumático en ella que puede ser. Siempre busquen traumas, ¿sí? ¿El abandono de una madre es trauma o no? Sí es. Totalmente. Entonces ahí ya podíamos explicar y decir, claro, por acá va, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ella durante 2 meses y pico, siempre se pregunta a los familiares y a la paciente si tuvo algún evento hipomaníaco o maníaco anterior. No es fácil recordar esto, de si tuvimos un evento hipomaníaco o maníaco. Entonces, a lo que concluimos fue que ese trastorno bipolar tuvo su debut en ella esos días que vino a consultar. ¿Entienden? O sea, debutó ella con su trastorno bipolar. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ya algo adelantamos de la siguiente clase y a mí me parece espectacular porque no es muy fácil explicar esta parte. ¿Sí? Entonces, depresivo siempre está con el ánimo bajo. ¿Sí? Bueno, estos son los criterios de diagnóstico de depresión mayor. Sí o sí, tenemos que evaluar esto. ¿Mm? Cuando hablamos de niños, hay diferencias también, ¿sí? Y vamos a ver enseguida.
¿Quién puede leer? Dale. Ujú. Sí, o sea, el criterio A es este. Deben presentarse 5 o más síntomas siguientes, como mínimo durante ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. O sea, durante las últimas 2 semanas, como mínimo tuvieron que estar presentes estos 5 síntomas. Y la presencia de de estos 5 síntomas genera una disfunción importante en la vida del paciente. ¿Queda claro? O sea, cuando empiezan a presentarse, hay un cambio en el funcionamiento normal de la persona. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué es funcionamiento normal? Algo que nosotros ya habíamos hablado anteriormente. En personas como nosotros es trabajar, estudiar, dedicarse a la familia, socializar. En los niños básicamente son dos aspectos, jugar y estudiar. ¿Sí? Entonces, cuando una persona está depresiva, ya sea adulto, ya sea en la parte infanto-juvenil, ese cambio en el funcionamiento se va a notar. En los niños, yo ya le había dicho anteriormente, tengan en cuenta cuando las notas bajan bruscamente, siendo que antes las notas eran bastante buenas. ¿Sí? También, sí o sí, en adultos tienen que haber 1 y 2. ¿Sí? Sí o sí. Esto ustedes no pueden dejar de preguntar nunca cuando están evaluando depresión. ¿Sí? ¿Qué dice el estado, el A1? ¿Se acuerdan que nosotros no podíamos confiar tanto en el niño porque el niño muchas veces no tenía entendimiento de la situación emocional que le podía estar ocurriendo? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Entonces, sí o sí necesitamos que otra persona, en este caso serían los padres o los tutores, las abuelas, los tíos, nos confirmen si aparte de lo que el niño dijo, realmente se le ve deprimido. ¿Sí? Vamos a ver enseguida cuál es la traducción de depresión también en los niños. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las conductas que puede tener un niño y que muchas veces las personas no se dan cuenta. En una persona adulta sí podemos ver cuando está triste alguien, pero en un niño eso muchas veces se enmascara con otras conductas que vamos a ir viendo enseguida. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Fíjense esto, la mayor parte del día. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces tenemos que aclarar estas dos cosas, la mayor parte del día y casi todos los días. Esto significa, decime Carlos, tu tristeza es de casi todos los días. Genial. Ahí entonces voy a me respondiste también esto, que la mayor parte del día, o sea, casi todas las horas, casi todos los días de la semana. Con la depresión, no, hay esto de 3 días estoy bien y 3 días estoy mal. 3 días estoy bien y 3 días estoy mal. ¿Descripción de qué es? ¿De un trastorno depresivo o de un trastorno bipolar? Ahí ya me respondieron, sí. Entonces acá está, traduciendo es tristeza la mayor parte del día, casi todos los días, según dice el paciente o la observación de sus familiares. Punto 2. De las otras personas. Entonces, estos dos sí o sí tienen que preguntar siempre. La tristeza y la anedonia. Número 2 es definición de anedonia. ¿Sí?
La anedonia es que aquello que nos brindaba placer o que nos producía placer desaparece. Yo, chico de 13 años, ¿qué es lo que me da placer? Ir a jugar fútbol, andar en la bicicleta, jugar play. ¿Qué más? A ver, ubíquense en la mente de un niño. ¿Qué más me da mi placer a los 13 años? Salir con los amigos. Salir con los amigos, ver animes, irte Sí. a los congresos. No, no sé si es congreso, anime. No sé si es congreso, ¿verdad? Eh, eventos anime. Bueno, si yo era de irme a los eventos, de socializar, de irme a andar en bicicleta, de irme al cine para ver anime, etcétera. Hoy día ya no quiero más eso, ¿sí? Entonces estamos en el punto 2, o sea, estamos tristes la mayor parte del día, casi todos los días, y nos dejan de gustar cosas que antes nos gustaban muchísimo y por lo cual yo daba la vida, ¿sí? ¿Queda claro? 3. Esto es categórico. La persona depresiva por lo general tiende a bajar de peso, ¿sí? Y es inapetente. Y si come muchas veces lo hace por la exigencia de las otras personas. Yo estoy hablando de la parte infanto-juvenil. El adulto ya es de otra forma, ¿sí? De repente come un poquitito, algo así, o deja de comer, después no voy a comer, te dice, ¿verdad? Y nunca más come. Uno cree que está comiendo otro lado, o que se va a comer un sándwich, algo así, pero no, no come. Y empieza a bajar de peso, ¿sí? 4. Sí, insomnio es dificultad para conciliar el sueño. Hay 3 tipos de insomnio. Ustedes, yo ya les conté esos 3 tipos de insomnio, ¿no? No, ¿verdad? El primer tipo de insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, o sea, el sueño no te viene. A eso se le llama insomnio de conciliación, ¿sí? Y un ratito, mira, híjole. Insomnio de conciliación. Esto sí pueden ir anotando porque sale en el examen. Siempre saco yo en el examen por más que no estén los materiales, pero yo saco porque doy en clase, ¿verdad? Insomnio de conciliación entonces es, en otras palabras, no viene el sueño. Uno no tiene sueño. El otro tipo de insomnio es el insomnio de mantenimiento. ¿A qué le suena insomnio de mantenimiento? Mantener el sueño. ¿Qué significa eso? A ver. Así mismo, así mismo. Insomnio de conciliación. Conciliar el sueño es imposible. Uno generalmente tiene su hora de dormir, ¿sí? Y su hora de dormir, eh, por lo general uno tiene la hora de dormir, cada uno, ¿sí? Pero la cuestión, y tienen que hacer un diferencial acá. Lo que sucede mucho también sucede con los adultos, ¿verdad? Es que hay algunos que pasan mucho tiempo en las redes sociales a la noche y que de tanto pasar tiempo en las redes sociales le viene el sueño, pero no logra dormir porque sigue concentrado y muy atento a las redes sociales, ¿sí? Entonces, acá no es eso, acá es, tenés, tenés vos que dormir entre las 10:30, 11:30 y es la 1 de la madrugada, no te viene el sueño. 2 de la madrugada, no te viene el sueño. Entonces, de repente, ¿qué es lo que haces vos para combatir eso? Que es un tiempo ocioso. Ahí agarrar el celular. Pero agarrar el celular porque no tenés sueño. Queda claro, no es lo mismo agarrar el celular, me viene el sueño, pero porque me da gusto ver el celular, dejo de dormir, al otro caso que le presenté, ¿sí? Entonces, queda claro, insomnio conciliación, Sí, profe. insomnio mantenimiento explicaron súper bien, que es cuando uno tiene varios despertares durante la madrugada por lo general y nuevamente cuesta muchísimo volver a conciliar el sueño. Yo suelo escuchar personas que a las 4 de la mañana se despiertan y a las 6 ya están arriba. Perdón, a las 4 de la mañana se duermen de la madrugada y a las 6 de la mañana tienen que estar arriba para ir a trabajar. ¿Cómo va a rendir así? ¿Eh? Y muchas veces se van
estas personas a consultar con un clínico médico y el clínico médico le da vitamina y le da el famoso clonazepam, el prazolam. ¿Va a curarse del insomnio de esa persona? No, ¿no? secuela. No, Mm, de sueño. Ujú, ujú. ¿Qué pastilla era? ¿Se puede decir? Ujú. Ya, ya anda el WhatsApp. Ya aviso nomás, ya anda el WhatsApp. Sí. No, yo me río no por el WhatsApp, yo me río, ¿sabes por qué? Porque nosotros, como profesionales de la salud, específicamente psicólogos, de psicólogos, psicólogas, y yo escucho cuando voy a hablar la pastillita verde, la azul, la rosada, la blanca, la roja, siempre tenemos que, el paciente te va a traer muchas veces información de este tipo. Estoy tomando la pastillita celeste, verde. Entonces, siempre tienen que manejar, ustedes siempre tienen que preguntarle a los pacientes Profe, la medicación específica que toman. pero depende mucho también de la marca, o sea, todos los laboratorios cambian el color. Tipo, te puede decir lila y para el otro laboratorio es blanco la misma droga. Claro, cambian, sí, sí, yo conozco. ¿Y Tenés cómo un ahí va verde y un a amarillo y un identificar blanco y los exactamente? tres lo mismo, son la misma droga. ¿Cómo? ¿Y cómo, por ejemplo, vamos a adivinar ahí cuando te dice, ah, viste la del prazolam es lila, ¿verdad? No, tráeme una foto de tu medicación o tráeme la anotación anotada, cosa por el Pero estilo. y ¿Sí? le decís eso, ¿verdad? Porque Ujú. conozco casos también y le dicen, ya no tengo la caja, o sea, ya tiré y el profesional le va tirando los nombres que puede ser y te dice, y uno de esos es. Bueno, pero fíjate, antes de volver al compañero que estaba contando su caso, ¿verdad? Me acuerdo que hace un tiempo se fue un muchacho y decía, él tomaba dos medicamentos, uno era fluoxetina y el otro era valproato, ¿sí? Porque era un depresivo, pero que tendía a irse hacia arriba. Y uno de los dos era rosado y el otro era blanco. Y él decía, sí, yo tomo bien el rosado, pero no el blanco, te decía, ¿verdad? Y después me llama la psiquiatra y me dice, pero ¿qué es lo que es esto? Me dice. Y no sé, le digo, él dice rosado y blanco. Doctora, yo no conozco los colores de la medicación, es que no tengo por qué conocer, le dije. Ah, la pucha, me dice, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Y no sé, le dije a la psiquiatra. Porque yo no puedo fiarme de qué es blanco, de qué es rosado. Porque otra cuestión que ocurre es que justo el laboratorio se le ocurrió cambiar de colores. ¿O qué pasa? Vos te vas a comprar siempre la marca A, pero en ese momento no hay la marca A, pero hay la marca B de la misma droga. Entonces, siempre tenemos que conocer. ¿Sí? Después solucionamos, inclusive ese muchachito ya ahora no toma más medicación porque está súper bien, ¿verdad? Pero por eso le digo, bueno, pues que vuelva el compañero que tomaba su pastilla verde. Ese comercial y el nombre genérico, a ver, Plazo ¿de cuánto es? De 1 miligramo, entonces tomaba 0,25 por noche. Ah, bajita era tu dosis. Posiblemente por estrés o algo así. Mm, ujú, ujú, ujú.
Ujú, sí. ¿De dónde sos? A la miércoles, es un viaje largo. Bastante largo y de mucho tráfico, obstáculo y ajetreo por la... ¿Cómo se llama la ruta Tranchaco? Híjole. ¿No podés acortar por la costanera, Carlito? Ah, perdón. Perdón, perdón. Ya. Y sí. Y después, ¿y cómo solucionaste esto? ¿Cómo eso es? Ah, ajá. Ujú, Vos sabés que ujú, funciona. Yo también hice hace poco eso. ujú. Me compré el Kindle, ese Paperwhite, y comencé a bajar libros truchos, ¿verdad? Porque son gratis, ¿verdad? Ujú, Y lo mismo que Carlitos, o sea, igualito. Yo dormía a la 1, a las 2, y ujú, de que puse mi rutina de bañarme y comenzar a leer en la cama, así mismo como él. Comencé a ujú. dormir más temprano. Y ahora ya duermo temprano. ¿Qué hora temprano? Y para mí, 10:30, Ah, está 10:30, bien. 11, o sea, entre las 10:30 y 11. Sí. Ah, sí, no, pero no olviden que, ¿cómo es? Eh, hay lo que se llama higiene del sueño que podemos tocar en otra sesión, en Justo otra iba a hablar de eso, que de yo nunca higiene. pude hacer correctamente el higiene de sueño porque era así empezar a las 7 de la tarde. No, no, Pero no, ay, vamos a hablar de eso después, ¿les O tipo, parece bien? unos Bueno, rituales que hay que hacer, bro. unos rituales, ¿sí? Mm. El Bueno, ins- entonces el insomnio tenemos de conciliación, de mantenimiento y también tenemos el insomnio tardío. A ver, ¿cómo suponen que es el insomnio tardío? No, no, eso es insomnio conciliación. cuando dormís y después te despertás y ya no podés dormir, Ya, un ratito, por favor. Hola, doctor, ¿cómo estáis? 8:30 empieza. Mm, ya sí estaba, a mí me dijeron nomás. Sí, esa hora me pusieron para la, para la reunión. Ujú. Dale, nos vemos, nos vemos. Dale, chao, chao. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. ¿verdad? Sí, profe. Bueno, el último tipo de insomnio no es así como vos dijiste, porque ese sigue siendo insomnio conciliación porque todavía no estás durmiendo. El de mantenimiento es como explicaron demasiado bien, te dormiste y te despertás, dormís otra vez te despertás. El insomnio tardío es cuando tenemos un horario normal de despertarnos, suponete las 6:30 de la mañana, y cuando estás con el insomnio tardío te despertás a las 4:30 ya, las 5. O sea, horas antes de tu horario de despertar normal. Por eso se llama insomnio tardío. ¿Sí? Pero, Queda profe, claro. Y cuando te no tiene que ver, despertás, no tiene que ver con preocupaciones. Tiene que ver con la depresión. ¿Sí? La pasará. Ahora ya no, menos mal que mejoré también ya mi sueño. Yo antes me despertaba a las 2 de la mañana, a las 2:30, porque estaba tan preocupado por cosas del trabajo y eso. Y ¡tac! Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Eso es un insomnio mantenimiento, ¿verdad? Hoy día ya no, ya no me da más así, menos mal, ¿verdad? Pero no da gusto, no da gusto. Tampoco tiene que ver con un evento especial, qué sé yo, ese día a la mañana tenés que irte a una entrevista de trabajo y estás ansioso. Y la mañana, ese día te levantás, despertarte a las 6, te despertás a las 4:30, 5, ¿por qué? Para asegurar el despertarte. ¿Entienden a dónde voy para hacer diferencias? Sí, profe. sí, sí. Cuando hablamos fíjense, estos síntomas, los 9 que están acá, se deben presentar como mínimo 5.
¿Y cuál es el otro condicionante? Que esto sea todos los días casi y la mayor parte del día también como criterio A. ¿Sí? ¿Entienden? Acá díselo, insomnio e hipersomnia casi todos los días. Y la hipersomnia es dormir, dormir y dormir, solamente querer dormir. En la depresión, más que dormir, es muchas veces quedarse acostado y no hacer nada. Sí, yo a mis pacientes adolescentes le digo eso, seguramente vos no querés escuchar a nadie, querés irte en tu pieza, cerrar todo, poner las cortinas y encima música triste. ¿Sí? ¿Me equivoco? No, así mismo me dice. ¿Sí? Porque esto es lo que pasa todos los días, hipersomnia. ¿Sí? Hipersomnia. ¿Queda claro entonces insomnio e hipersomnia? Sí, profe. El 5. Y van a ver que las personas depresivas tienen esa dificultad en el sentido de que se vuelven más lentos, más despaciosos, ¿sí? Parece como que tienen menos fuerza motora, ¿sí? Esto de agitación yo no entiendo por qué pusieron en el DSM-5 ahora, porque generalmente lo que presenta más depresivo es retraso. Número 6, esto que es así tal cual, a ver. Esto es estar desganado o estar cansado sin que amerite realmente el estar cansado, ¿entienden? No amerita, no es que yo trabajé mucho durante ese día o tuve un exceso de esfuerzo físico, no. Estoy cansado por el simple hecho de estar despierto, ¿sí? Y esto es lo que muchas veces genera inconvenientes, ya hablo en la etapa de adolescentes. Los padres, madres, los padres, las madres, los tutores, dicen que son sus adolescentes muy caihueles, dicen. Pero estos padres no entienden que los nietos están desarrollando depresión. Y le digo yo, señora, no es porque tu nieto o tu hijo, no es porque tu hijo hace esto, porque se le antoja. Él tiene un trastorno depresivo, entonces él va a estar cansado casi todo el día, va a dormir durante el día, va a tratar de acostarse, encima que no duerme bien, va a dejar de comer. Y sí, licenciado, así mismo, pero no puede ser así, te dice. ¿Qué es lo que un mitaí de 15 años va a tener? ¿Por qué es lo que se va a deprimir? Te dice, bueno, hay tantos motivos para los cuales deprimirse. ¿Sí? ¿Entienden? Es para aclarar esto, que la fatiga fácil, ¿sí? Así se le llama, o fatigabilidad fácil, está presente también. Profe, Agotamiento a full. Ojo, hay que sacar entre comillas del estrés, ¿verdad? Aunque en adolescentes tanto estrés no hay todavía. En el adulto, por ejemplo, la depresión se suele enmascarar con el estrés. Entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales ahí, y en los ¿sí? niños chiquitos, profe, ¿Qué cosa? así de 3 4 años, ¿cómo se manifiesta? Y Pueden tener, ¿verdad? vamos a ver enseguida. Ah, ok, ¿Sí? ok. ¿Sí? Número 7. Sí, esto es así. Yo siempre, la pregunta mía es con adolescentes es esta. Comparándote con otras o con otros adolescentes, ¿sentís que vales menos? Sí, te dicen así, diciéndote, así mismo es, te dicen, ¿verdad? O sea, pareciera como que acá entra la palabra autoestima, ¿verdad? ¿Sí? Y también se culpa, es muy culpógeno, tiene temor, perdón, no es temor, tiene ese sentir de culpa constante y frecuente, que es inapropiada. Entonces, una de las preguntas que tienen que hacer también a las personas adultas es, comparándote con otras personas de tu edad, ¿te sentís de menos o no? ¿Sí? Número 8. 8.
Sí, por eso una persona con depresión empieza a tener problemas en su trabajo y si es estudiante empieza a tener problemas con las notas, ¿sí? Porque la capacidad para pensar, la capacidad para atender, para concentrarse o para tomar decisiones baja, ¿sí? Vos le preguntás a un adolescente y te dice, yo le pregunto muchas veces, antes, cuando te ibas al colegio y dabas una materia compleja como matemática, física, química, ¿podías entender? Sí. Y hoy día cuando te vas y en la misma materia, ¿podés entender? No. Me cuesta mucho. Me parece como que no puedo llegar a la conclusión. Te dice, me cuesta muchísimo aprender ahora, me dice. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. profe. 9. Que nosotros ya habíamos hablado del suicidio, ¿verdad? Ese me quiero morir no es una idea suicida, aunque podamos analizar o evaluar bien, ¿verdad? Pero cuando hablamos de pensamiento de muerte recurrente es que yo me quiero hacer daño para no seguir más vivo, para no soportar este dolor porque ya es demasiado pesado para mí. Esa es la traducción de lo que los pacientes traen, ¿sí? Ya habíamos hablado de que la persona que tiene pensamientos de muerte es porque el sufrimiento aumentó de una manera muy significativa y también otro criterio de depresión, pero que no está escrito, pero que tenemos que saber bien, es la desesperanza, ¿sí? La desesperanza en donde una persona no ve que las cosas van a mejorar o que van a cambiar para bien, ¿sí? Que tiene que ver con con el número 7, ¿entienden? La desesperanza se utiliza para este punto 9. Si yo tengo ideas de suicidio, pero quiero terminar la carrera de psicología, quiero independizarme, quiero tener para mi casa, está más el suicidio, la idea suicida puede disminuir rápidamente, ¿sí? Pero si yo tengo ideación suicida y digo, ¿para qué yo quiero seguir viviendo? Si no hay solución para mí, está todo negro, está todo oscuro, ¿sí? Yo ya no quiero más vivir. Era una paciente que decía, lo único que me motiva ¿cómo que decía ella? Menos mal ya cambió su pensamiento, está menos depresiva. Decía, lo único que a mí me motiva para vivir es hacerle sufrir a mi papá, decía, ¿sí? Y nosotros trabajamos sobre eso, hablamos, trabajamos la terapia y hoy día menos mal que ya no tienen más ese sentir. Es más, la vez pasada estaba hablando y él está usando bien a su papá. Le está sacando plata a su papá en el sentido de, papá, comprame esto, papá, llévame a tal parte, papá, tráeme, papá, buscame, en ese sentido. No, ya esa idea cardinal que tenía de hacerle sufrir al papá ya está desapareciendo. ¿Por qué? Por un lado está medicada y bien, y por el otro lado, para que sepan, y ya les dije ya, y ya vimos también la vez pasada, la mamá es portadora de un trastorno también, depresión, y ella no estaba tratada, entonces la niña no podía regularse bien. La niña tenía mucha dificultad para sentirse bien porque de arriba lo ya estábamos mal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Entonces, como era una niña que constantemente se internaba por autolesiones, por cutting, por tomar pastillas, vimos que el gran punto focal de la intervención actual tenía que ser el tratamiento de la madre. Porque nosotros podíamos trabajar lo del papá, pero si la mamá estaba peor que la paciente, la nena, porque la nena tiene 13 años. Hoy día está súper, súper. Pero lo que contribuyó muchísimo, y eso es lo que también tenemos que hacer con los padres, cuando los padres hacen realmente lo que se les indica, tenemos que felicitarles y hacerles saber que ellos son parte de la gran evolución positiva de su hijo, ¿verdad? En este caso de la hija. Pero ojo, a esta mamá le tuvimos que amenazar. Ya, nosotros hicimos todo nuestro informe. Era un caso muy delicado porque teníamos que buscar familiar alternativo.
Y le dijimos, familiar alternativo, señora, le dijimos, mira, ¿cuántas veces ya se internó tu hija este año, el año pasado? ¿Cuántas veces está acá, señora? Mira, yo te entré, saqué, es lo que te dijeron los compañeros durante tanto tiempo. Que tenés que consultar, tenés que consultar, tenés que consultar. 4 veces se te dijo. Y en una de ellas nomás dice que no pudiste acudir y después en la otra no acudiste. Y así nomás le dijimos. Tu hija, si las cosas no mejoran, la próxima posiblemente ya va a ser difícil que cuando intenta un suicidio, de que se salve, ¿verdad? Entonces, vos tomás tu medicación, 1. 2, no tomas tu medicación, tu hija se tiene que ir con otro familiar. No, lo segundo, ella no quería. Y tomó su medicación. Hoy está la mamá espléndida, la hija está espléndida. ¿Entienden? ¿Qué pasa cuando la mamá deje de tomar su medicación? La chica corre riesgo de caer. Sí, profe. Sí, pero para eso está el trabajo del psicólogo, para mientras tanto empoderarle a la paciente y decirle que hay algunas cosas sobre las cuales no se tiene control, solo que hay que ver mejores alternativas para tratar de salir adelante, ¿sí? Entonces ella tenía se sentía muy culpable porque su mamá estaba mal también. Hoy día ella no se siente más culpable. Se trabaja en eso, ¿verdad? Bueno, entonces criterio A, ¿sí? 5 de estos 9 síntomas, ¿cuáles tienen que haber sí o sí como mínimo? 5. En un tiempo de Sí. 2 semanas. Y tiene que alterar el funcionamiento normal. Y acá los síntomas. Así mismo. Lo que dijimos, ¿verdad? Causa este deterioro. C. Entonces acá tenemos que descartar consumo de sustancias y otra enfermedad. ¿Sí? Y también acá vamos a ver enfermedades y vamos a ver medicamentos que producen depresión. ¿Sí? D. De la esquizofrenia. Sí, porque muchas veces cuando una persona va a desarrollar esquizofrenia en la adolescencia y aún en su niñez también ya se van presentando ciertos síntomas que se pueden parecer a estos. Entonces, no es depresión, es un pródromo, como se le dice, ¿verdad? Y el E, por eso aclara bien acá, porque si hay un episodio maníaco hipomaníaco, ¿es depresión o no? No, es un trastorno de tipo bipolar. Bien, bueno, hasta acá nos quedamos por hoy. Sí, tengo que empezar mi reunión. ¿Alguna pregunta? Nada, profe. Fíjense, acá está justamente lo que preguntó uno de los muchachos. ¿Qué pasa en los niños pequeños? Y acá tenemos todo. Todo hay, ¿verdad? Factores de riesgo, medicamentos, enfermedades. ¿Sí? O sea que tenemos todo para dar respuesta a los compañeros. Dale, profe, vamos a ¿Sí? leer. Bueno, gente, quedamos el lunes. ¿Le parece bien? Súper, profe. ¿Ya? Bueno, Dale, tengo que profe. contar nomás por hoy y vamos a ver si el lunes nos hacemos unos 15 minutos más largos, ¿sí? Dale, profe. Dale, dale, profe. Dale. Gracias, Dale. profe. Buenas noches. Bueno, Chao, chao. Marquen su asistencia. bueno, profe. Dale, dale. Chao, chao.